Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos listos en este nuevo estudio de Tesalónica, el gran ejemplo. Ya estamos a punto de transmitir. Ya estamos transmitiendo, de hecho, por Facebook Live. Y por fin, gracias a Dios, ya estamos transmitiendo también ahora por Instagram Live. Hace 8 días habíamos quedado que podíamos hacer esta transmisión también por Instagram, pero por diferentes razones ya no pudimos transmitir. Bueno, la realidad es que no supe cómo hacerlo, entonces me agarraron las prisas y decidí ya no hacerlo. Pero bueno, como saben todos ustedes, estamos en el Facebook Live todos los lunes a las 8 de la noche y en estreno en YouTube en una repetición del mismo mensaje. Hoy estamos ya lanzando el episodio número 8 de esta serie de Tesalónica, el gran ejemplo. Para los que nos están conectando por primera vez, es una serie que estamos llevando a cabo un estudio sistemático acerca de la primera y segunda carta de los tesalonicenses del apóstol Pablo. Y pues bueno, hemos estado ya con 8 episodios desmenuzando versículo por versículo, lo cual nos ha llenado de mucha riqueza y de temas muy variados. Si tú quieres verlos, hay una lista en mi YouTube que se llama Tesalónica, el gran ejemplo. Ahí están los 7 episodios anteriores y estoy seguro que va a ser de grande bendición para tu vida. Y bueno, por fin ahora pues ya estamos una vez más transmitiendo, ahora sí muy puntuales. También hace 8 días por causa de la lluvia y tantas cosas nos agarró el tiempo y pues no nos alcanzó a llegar en punto, pero pues gracias a Dios pudimos transmitir finalmente. Y hoy pues no va a ser la excepción, vamos a tener un tema maravilloso, como pudieron haber visto en la página o en las diferentes redes sociales, esta promoción del tema de hoy, que es imitadores de Cristo. Y la verdad es que yo estoy muy entusiasmado por todo lo que Dios va a hablar a nuestra vida en esta noche, porque bueno, si bien es cierto, este tema ha sido pues muy estudiado, si bien es cierto, como que el solo tema ya nos da a nosotros un gran ejemplo de todo lo que nosotros vamos a hablar. Nos vamos a dar cuenta de que, como en las ocasiones pasadas, es bien importante profundizar en cada versículo, pues no siempre es la única enseñanza lo que normalmente escuchamos, lo que normalmente se enseña a través de estos versículos. Hay que ir todavía más a la raíz, más de una forma profunda, y es por eso que, pues bueno, como quienes han seguido todos estos estudios y algunos otros se dan cuenta que a mí me gusta irme a la raíz justamente de todos los versículos, de cada una de las palabras, puesto que si están establecidas en la escritura, en la palabra de Dios, pues nos vamos a dar cuenta de que todas las palabras son importantes, pues están escritas por el mismo Dios. Entonces, pues vamos a iniciar, vamos a poner este tiempo en oración para que el Señor sea quien esté hablando, quien nos muestre a través de su Espíritu Santo qué es lo que tiene para nosotros, y estoy seguro que va a ser de grande bendición como lo fue para mi vida y lo sigue siendo desde que empezamos a redactar este bosquejo, este estudio, desde que estuvimos meditando, y la verdad es que hay una profundidad impresionante en este siguiente episodio, que es el número 8, imitadores de Cristo. Y bueno, pues ahí en tu lugar cierra tus ojos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos permites, Señor, estar con bien, nos permites estar conectados, Señor, o ver en diferido este mensaje. Te damos tantas gracias porque tú has sido bueno, y en cada momento, cada día, cada hora, Señor, tú nos instruyes en tu palabra, tú nos instruyes a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que en esta noche no sea distinto, Padre, que no sea diferente, que sea tu palabra la que traiga un ánimo fresco a nuestras vidas, Señor. Si es tu voluntad, Señor, pues también confrontación, pero al mismo tiempo edificación y consolación, Señor, porque pues así eres tú, Dios. Tú eres un Dios que disciplina a quienes ama, a nosotros que somos tus hijos, como aquel Padre que disciplina para que los niños, los jóvenes puedan crecer de una forma adecuada. Lo mismo es contigo, Señor. Tú nos instruyes, nos exhortas y nos disciplinas, Padre, pero siempre en amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos, revelándonos la profundidad de tu palabra. Queremos sumergirnos en ella, Señor, y que impacte nuestra vida. Que primeramente nuestro corazón sea transformado y después el de todas las personas que nos rodean. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y bueno,
pues vamos a empezar. Espero que estén ya todos listos para este mensaje, que tengas ahí papel, pluma, que tengas tu Biblia. Por supuesto, es importante siempre tener a la mano la espada, que por cierto vamos a sacar había comentado hace 8 días que ya estábamos en colaboración con YouVersion, esta plataforma de enseñanza bíblica. Me atrevo a decir que quizá la más grande de todo el mundo, la que más descargas en aplicaciones tiene, y ya estamos ahí en colaboración también con ellos, y pronto va a salir un plan que va a hablar justamente de la espada, de la palabra de Dios. No te lo pierdas, sé que va a ser también de bendición para tu vida. Y por supuesto, pues el día de hoy salieron otros 2 planes que entregó el Señor a un servidor para poderlos redactar ahí y poder estar pues ministrando la vida de las personas, aconsejándolos, llevándolos a través de la palabra de Dios, como en este estudio, pero de una forma escrita y sistemática por días. Los planes que se han estado subiendo no pasan de 3, 4, 5 días, son algo breve, pero la idea es que podamos profundizar en cada una de las enseñanzas que tienen estos planes. Y ahí, si tienes alguna duda, si quieres algunos links para poder iniciar estos planes, escríbeme ahí en el Messenger, en privado, y con gusto te voy a mandar todos los links para que puedas iniciar tú también estos planes y estos estudios bíblicos. Por supuesto, hay miles y miles y miles de planes, y la idea es que todos podamos compartir la palabra del Señor y que podamos tener también la disposición de, como dice la Escritura, amar al prójimo de tal manera que podamos compartirle el Evangelio. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Ya está ladrando el perrito del vecino, que siempre es un amor, y justo cuando hay en vivos se pone como loco. Ustedes disculparán si soy muy fuerte. Pero bueno, estamos aquí en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1 todavía. Estamos prácticamente empezando la segunda mitad de este capítulo. Como puedes ver, es el episodio 8 de esta maravillosa serie, y pues repito, como hemos ido tan minuciosamente, pues estamos haciendo de muchos mensajes, porque hay mucha sabiduría también dentro de cada uno de los versículos. Y hoy toca el turno de ver el versículo 6 y el versículo 7. Y quiero leerte los primeros de Tesalonicenses 1, 6 y 7, dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Está hablando Pablo a los tesalonicenses. Dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y pues bueno, como hemos visto en los demás estudios, en los demás episodios de esta primera temporada de la iglesia de Tesalónica, nos damos cuenta de que pues son relatos que aparentemente no nos dan o no nos dejan como una enseñanza muy profunda, pero la realidad es que nosotros, cuando vamos minuciosamente, empezamos a sorprendernos sabiendo que todo esto que está escrito en la palabra de Dios pues está siendo de edificación para la vida de todos nosotros. Y vámonos ahora sí un poco despacio. Dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice el apóstol Pablo. Cuando escribe esta carta a los tesalonicenses, recordemos que ellos habían ya conocido de Pablo. Pablo ya no estaba en Tesalónica, incluso había mucha gente que le seguía de diferentes estratos sociales, que se dedicaban a distintos oficios, personas adineradas, otras personas no tantas, personas humildes de corazón, algunos que fueron confrontados y que se rindieron a los pies de Jesucristo por la predicación del Evangelio a través de los labios del apóstol Pablo. Y eso es algo maravilloso. Y dice Pablo que ellos vinieron a ser imitadores de nosotros. Recordemos que nos enseña que es Pablo, Silvano y Timoteo quienes inician en esta carta, quienes son los personajes importantes, y dice el apóstol que fueron imitadores de ellos y del Señor. Aquí yo me quiero detener un breve momento para explicarte algo que es sumamente importante. El apóstol Pablo nos enseña también que debemos nosotros ser imitadores de Él como Él lo es de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo se refiere y hace este resumen de que los tesalonicenses vinieron a ser imitadores de Él y del Señor, no se está refiriendo a 2 estilos de personas, no se está refiriendo a 2 formas de vivir una vida en Jesucristo, no se está refiriendo a que podemos parecernos a algunos seres consagrados, a algunas personas que tienen una vida espiritual sana, que luchan por tenerla de forma íntegra, que si no es perfecta, por lo menos
si es genuina. Ya hablaremos en algún momento, por supuesto, de la vida genuina de un cristiano, que siguen fallando, que seguimos pecando, pero no somos practicantes justamente de ese pecado, sino somos personas que han sido redimidas. Ya tocaremos ese tema más adelante, seguramente en esta temporada de la iglesia de Tesalónica. Pero dice el apóstol que han sido imitadores de ellos y del Señor. ¿Qué nos enseña esto? La idea es que nosotros podamos sí imitar a lo mejor el ejemplo que tenemos de forma práctica, de forma tangible, de forma inmediata, que pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros pastores, nuestros líderes, etcétera, etcétera. Toda aquella autoridad espiritual puesta por Dios que rodea nuestra vida tiene que ser de edificación, y nosotros, desde ser jóvenes en Cristo hasta empezar a madurar, nosotros debemos de empezar a imitarlos. Ahora, esto podría malinterpretarse y decir, pero si nosotros no somos llamados a imitar a ninguna persona, dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Y pensamos nosotros que, porque empezamos a querer parecernos a nuestros pastores, o querer parecernos a las personas que vemos en consagración, que ministran nuestra vida, que la edifican, y queremos parecernos a ellos, pareciera que eso es algo que no debería de ser, y la realidad es que no es así. Sí puede llegar así, a ser así, pero sí y solo sí, esta persona de la cual nosotros queremos tomar ejemplo, ha tomado ejemplo de Jesucristo. Si no es así, entonces verdaderamente estamos tratando de imitar a una persona y no al Señor. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. No es que se hable, te repito, de dos entes distintos, sino de la misma persona. Pablo, Silvano y Timoteo, así como los demás apóstoles y los discípulos, tenían la imagen de Jesucristo, consagrados a Jesucristo, dieron su vida por el Señor, dedicaron su vida completa a predicar el Evangelio, a fundar iglesias, a pastorear a las ovejas, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a hacer todo lo que Jesucristo les enseñó que hiciera, y que por supuesto nos dejan ejemplo 2000 años después que nosotros debemos de seguir haciendo. Esto es algo maravilloso, porque nosotros podemos tener la seguridad de que al notar que alguien es una persona consagrada al Señor, que vive su vida pegado a Jesucristo, a nosotros nos da la confianza de poder confiar en ellos, de poder tomar ejemplo de ellos, ya que ellos han sido edificados por el mismo Señor. Todo lo que nosotros llegamos a hacer, todo lo que nosotros llegamos a crecer en el Señor, a nosotros no nos toca ningún mérito recibirlo. Todo ha sido la obra de Cristo en nosotros. Alguna vez alguien dijo o leyó, o no sé si lo citó, o fue de su propia boca, o inspiración del Espíritu Santo, ya no lo recuerdo, pero alguna vez una persona dijo esto: todo lo bueno que ves en mí es Cristo en mí. Todo lo malo que ves en mí es el viejo hombre, es mi carne. Entonces, cuando nosotros corroboramos la vida de algunas personas, corroboramos a las personas, las pesamos con la Biblia, dice, tenemos un discernimiento de sus espíritus, sabemos que son personas que edifican a la iglesia, que edifican nuestra vida, que son ejemplo en los caminos del Señor, nosotros podemos ver que todo lo bueno que la gente que percibe de estas personas es Cristo haciéndolo en ellos. Porque nosotros, dice la Escritura, somos vasijas vacías, somos siervos inútiles, somos oprobios. Nosotros, en realidad, dice la Escritura, que nuestras obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. Ojo, esto también será un tema que llegaremos a tocar. Estas obras a las que se refiere son, por supuesto, de las personas que aún no llegan a sus pies, porque nosotros sí podemos tener obras que sean de uso honroso para el Señor, que sean establecidas incluso por el Espíritu Santo para que nosotros las practiquemos, y eso sí trae gloria a Dios. Es decir, las obras de un hijo de Dios que han sido predestinadas por el Padre desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas, traen honra y gloria al nombre del Señor. Las obras que vienen de nuestra carne, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, ser imitadores de las personas que fueron edificadas por Cristo es ser imitadores
también de Jesucristo. Y aquí viene nuestra primer reflexión. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a Jesucristo? ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a lo que la Escritura define y establece como principios de cómo debemos de ser como hombres, cómo debemos de ser como mujeres, cómo debemos de ser como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como gente que labora, como dueños de empresas, como comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera? Todo nos lo deja Dios en su palabra para saber cómo debemos de ser nosotros. Es decir, es nuestro manual de vida, es lo que nos trae a nosotros dirección. Esta palabra es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, nos enseña por dónde caminar para así nosotros construir de nuestra vida algo que traiga gloria y honra al Señor. Esa persona que llega a construirse o que se está construyendo es gracias al Espíritu Santo. No es mérito nuestro. Es verdad que nosotros luchamos, por supuesto que luchamos contra nuestra carne. Esa es nuestra parte, es lo que hacemos. Nosotros no podemos estar sentados esperando a que del cielo descienda algo, un ángel, etcétera, y que tome algo dentro de nosotros, lo saque y coloque algo divino o algo santo. No, no funciona así la vida espiritual. La vida espiritual en el ser humano funciona a través de una guerra. ¿Una guerra qué? Una guerra espiritual que se libra en la mente, que puede tener una fortaleza impresionante o puede tener debilidades también abrumadoras. Y nosotros debemos de estar, como dice la Escritura, siendo siempre soldados, estando plantados en nuestro lugar de batalla, sabiendo que nuestro comandante, nuestro general supremo es Jesucristo y que Él pone estandarte, pone bandera delante de nosotros para que todo enemigo que llegue sea echado fuera en el nombre de Jesucristo, a través de nuestros labios y a través de la autoridad que Jesús mismo nos ha delegado. ¿Esto qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros verdaderamente podemos tomar ejemplo de las personas que han sido edificadas y construidas a través del propósito y de la voluntad del Espíritu Santo, a través del propósito y la voluntad de Dios. Y esto no implica estar idolatrándolos, puesto que es Cristo quien ha hecho la obra y que es a quien buscamos parecernos, hombres y mujeres, chicos y grandes, niños y ancianos, casados y solteros, etcétera, etcétera. Todos debemos luchar por imitar a Cristo y nuestro ejemplo físico, tangible, de primera mano, siempre estará rodeándonos. Es importante hacer un paréntesis aquí. Hay muchas personas que admiran de una forma sana a la gente que puede estar rodeándolos, ¿no? Pastores, salmistas, cantantes, músicos, predicadores, escritores, artistas en el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Y es muy bueno admirarlos, y es muy bueno, como dice la Escritura, pagar a todos lo que se le debe. Al que se le debe honra, pues darle honra. No está peleado eso. Alguna vez, hace muchos años, 10 años más o menos, creo por ahí es el tiempo, alguna vez, como muchos de ustedes saben, yo toco en una orquesta filarmónica, en la Orquesta Filarmónica de Toluca, y hace una década, 11 o 12 años quizá, nosotros hicimos la ópera del Barbero de Sevilla, que casualmente, y no es comercial, el Señor es mi testigo, este fin de semana la volvemos a presentar después de una década. Cuando aquella vez presentamos esta ópera, había una persona que acompañaba a una amiga que había ido a presenciarla. Y terminó la ópera y la gente, pues evidentemente muy conmovida, muy feliz, porque es una ópera maravillosa y muy graciosa. Los cantantes hicieron un gran trabajo, la orquesta también, etcétera, etcétera. Y pues las personas empezaron a aplaudir mucho y empezaron, como es natural y como es costumbre, a ponerse de pie para dar un aplauso de pie, mientras la orquesta y el elenco recibía también el aplauso de pie. Entonces es algo protocolario, es algo, repito, que puede hacerse porque es lo que indica a lo mejor las reglas de cada concierto, de cada puesta en escena, nada más. Bueno, pues esta persona que acompañaba a mi amiga, que ahorita no sé, no recuerdo quién era, la persona que la acompañaba, sí me acuerdo de mi amiga, iba a ponerse de pie pues para aplaudir y la sentó. Y dijo, no, eso es honrar a un hombre, eso es honrar a los hombres. Solamente Dios es digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración, digno de toda la honra.
Y bueno, pues ella en su inocencia también dijo, pues bueno, le hago caso, ¿no? Y se sentó y pues aplaudió como pudo, o lo poquito que a lo mejor le permitió esta persona, no lo sé. Pero fue algo descabellado. O sea, empezamos nosotros a tomar extremos, como el del legalismo, de la religiosidad así, farisaica, o el libertinaje, el de que también todo no nos importa, y la hipergracia, y viva la paz, y viva el amor, y finalmente hago lo que quiero porque Cristo ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, así que viva la gracia, yo puedo hacer lo que quiera. Y el otro lado de el legalismo, los fariseos, los que, como decía Jesucristo, ustedes ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar, nada más están ahí estorbando, ponen cargas a las personas que ni ustedes mismos pueden llevar, etcétera, etcétera. Y esta persona era así, y el tema de poder admirar o no a gente que ha sido edificada por el Señor, es que a lo mejor en nuestra inmadurez o en nuestra concepción equivocada de lo que es bueno y malo, podemos sí llegar a idolatrar a personas. Esto es un paréntesis. Una cosa es ser imitadores de Cristo, imitadores de las personas que han sido edificadas por el reino de los cielos, que nos sirven de ejemplo para caminar sobre las huellas de Jesucristo y buscar parecernos a Él. Y otra, admirarlos de una forma carnal, de una forma secular, y me atrevería a decir que muchos incluso de una forma mundana. Piensan que son, ven más allá, no ven más allá, porque más allá estaría siempre el reino de los cielos. Ven hasta donde su nariz les llega, y nada más porque canta bonito, toca muy padre, o tiene mucha facilidad de palabra, o conoce la escritura de memoria, o es de muy buen parecer, o tiene una mega iglesia, o su palacio, porque no, eso no parece la casa de Dios, sino los templos de los fariseos, o los templos de todos estos ricos que buscaban nada más acrecentar y acrecentar edificios para que vieran su gloria y no la de Dios, y empiezan a admirar todo eso, pensando que justo ahí es donde radica el poder de Dios en su apoyo. Y déjame decirte algo, hay muchas personas que han sido extremadamente bendecidas por el Señor, que tienen una imagen súper famosas, si lo queremos ver así, que son muy conocidos, que son muy capaces, que tienen también un ministerio muy próspero, y que sí fue gracias a Dios. Porque ellos mantuvieron la humildad, porque mantuvieron sus pies sobre la escritura, sobre las huellas de Jesucristo. Y nosotros podemos cometer el error de admirarlos de una forma equivocada, de idolatrarlos, de pensar que lo que lograron cada uno de ellos es por los talentos de cada uno de ellos, y no porque Cristo, porque el Señor determinó otorgarle esos dones y esos talentos. Y curiosamente, estas personas, algunos de los que son tan admirados por la iglesia, célebremente admirados, y de una forma también triste del lado de quienes los admiran, muchas veces estas personas son más humildes de lo que a veces nosotros mismos podemos ser. Y tenemos una idea muy equivocada. Y nosotros, porque cantan de Cristo, porque dicen, porque hablan, porque tienen, porque hacen, creemos que ese es nuestro parámetro. Y te repito, aunque pudo haber sido verdaderamente bendecido por el Espíritu Santo y por Dios, esta persona o estos ministerios, nosotros los vemos hasta donde nuestra nariz llega. Vemos solo a la persona y no vemos lo que hay más allá, que es el reino de los cielos. Yo nunca he escuchado a alguien que admire a una persona que a lo mejor conozca o que haya dado un testimonio sincero de que intercedía por sus pastores. Nunca he escuchado de alguien que admire y digo, es que yo admiro a esta persona y me quiero parecer a ella por su forma de orar, por su entrega al Señor, por su humildad. No, siempre están admirando talentos, siempre estamos buscando lo exuberante y no lo íntimo. Y la Escritura a nosotros nos enseña que en lo íntimo se recompensa en público. Y a veces eso no admiramos. No vemos más allá de nuestras narices, vuelvo a decirlo. Vemos todo lo que a nuestra vista puede estar, lo que es tangible a nosotros. Y empezamos a idolatrar. Más allá de admirar, llegamos hasta idolatrar. Y no nos ponemos a pensar
que lo que a lo mejor estas personas hicieron para obtener la gracia del Señor o la misericordia de Dios, por misericordia y por gracia, que produjera un ministerio próspero, un gran ministerio, es todo lo íntimo que estas personas han estado con Jesucristo. Y eso es algo que a nosotros pues nos debería de poner a pensar. Bueno, quiero seguir adelante, dice el versículo 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Me quiero también detener en esta parte, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. La gente muchas veces pensamos que cuando, gracias al Señor, gracias a Dios, muchas veces nosotros estamos recibiendo la palabra del Padre, recibiendo la predicación, recibiendo el Evangelio, los estudios profundos de su palabra en paz en nuestros lugares de reunión, a lo mejor ahorita en tu casita, a lo mejor en tu coche, no sé en dónde estés viendo o escuchando este estudio, o lo vayas a hacer más adelante a las 10 de la noche en el YouTube, no lo sé, pero siempre estamos en paz, etcétera, ¿no? A pesar de que podemos tener algo de adversidad, algunos problemitas que se pueden presentar en la familia, en el trabajo, en nuestra propia persona, emocionalmente, en nuestras relaciones, etcétera, nosotros finalmente tenemos paz. Aquí el apóstol Pablo habla de que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios y él lo presume, por decirlo de alguna manera, está orgulloso porque aclara y recalca, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esto no es cosa menor. No está diciendo en un día gris, en un día lluvioso, en algún poco de mala racha. No, él habla de una gran tribulación. Recordemos que los cristianos eran en aquellos tiempos también muy perseguidos. Así se acuerdan cuando vimos en la introducción, cuando Pablo conoce a los tesalonicenses, cuando Pablo empieza a predicar y muchos son allegados al evangelio por la predicación de Pablo a través del Espíritu Santo, pero también había gente ociosa, gente maliciosa que quería encarcelarlos, que quería golpearlos, que quería encerrarlos. Así acabó el apóstol Pablo, acabó muerto en las manos de aquellos que no aceptaban la predicación del evangelio. Había una persecución abierta. Entonces, imagínense el valor de los tesalonicenses. Y Pablo se los reconoce y dice, ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación, no poca, no problemitas, de gran tribulación. Y esto es algo que a nosotros nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos todo bien, estamos en paz, estamos quizá tranquilos, no estamos metidos en una gran tribulación, para nosotros es muy sencillo recibir el evangelio y levantar nuestras manos y brincar y danzar y cantar aleluya y dar gloria a Dios y aplaudir los domingos por un gran mensaje lleno de poder. Y no me malinterpretes, no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero ¿qué pasa cuando estamos metidos no en problemas, no en tribulación, sino en gran tribulación? Se nos va el gozo, se nos va la energía, se nos van las fuerzas, se nos va el sueño, se nos va el hambre. O sea, empezamos a claudicar, empezamos a dudar, empezamos a sentirnos mal, a sentirnos chinches, a sentirnos rechazados, a sentirnos que no somos salvos, que no somos parte del reino, que nadie nos quiere, que nadie nos pela, que nadie nos fuma, que nadie nada. Y nos sentimos solos, abandonados, como si fuéramos la cosa más vil. Y esos son ataques del enemigo que hacen en nuestra mente lo que te decía al principio, la guerra espiritual, y que nos tratan de hundir. Ya habíamos platicado aquí que hay dos objetivos del reino de las tinieblas. El primero, el que los que no conocen a Jesucristo jamás lo conozcan y vayan a la condenación eterna. Y el segundo, que quienes ya conocemos a Jesucristo, que quienes ya somos salvos, ofendamos, desobedezcamos o blasfememos el nombre de Dios. Esos son los dos objetivos. ¿Qué sucede cuando yo me siento nada? Cuando yo me siento que no soy digno, que yo no valgo nada, que no soy nadie, que nadie me quiere, que nadie me pela, primero estoy casi destruyéndome a mí mismo porque estoy aceptando estos pensamientos, estas palabras que vienen del reino de las tinieblas. Y puede ser de una forma espiritual o puede ser que a través de una persona que se dejó usar por el reino de las tinieblas vengan esas palabras de maldición y de destrucción.
Y nosotros nos las comemos, las masticamos, las tragamos, las digerimos y se anidan por completo en nuestro corazón. Y estamos nosotros haciendo y estamos diciendo de forma indirecta, pero real, que lo que Cristo hizo por mí no tiene ningún valor. Porque Cristo no murió por cuánto valemos unos u otros, no. Él murió por el amor que Dios nos tenía en la misma dimensión a todos y cada uno de los seres humanos. Yo no concibo la idea de que Dios haya creado personas para destrucción eterna y otras para vida eterna. Juan 3:16 es muy claro y habla de que quiere que todos sean salvos por el amor que le tiene a todo el mundo. No dice que a algunos, no dice que a los predestinados, no, es a todos. Otra cosa es, que es un tema mucho más profundo, aquellos que en la elección deciden no seguirle y aquellos que en la elección decidimos sí seguirle. Esto es muy importante. Porque el apóstol nos enseña, la iglesia de Tesalónica nos da un gran ejemplo de que recibieron la palabra de Dios estando en medio de gran tribulación. Yo no sé qué estás pasando por tu vida, pero estoy seguro que hay alguna dificultad. Nadie nos salvamos, ni la persona más fortachona que puedas ver en el espíritu se salva de ser quebrantado por la adversidad. Y lo vamos a ver más adelante. Como el varón perfecto, el hombre perfecto, estaba acongojado, tuvo también miedo, tuvo temor. Había problemas que a él en la carne le estremecían. Y ninguno de nosotros estamos exento de eso. Pero dice el apóstol Pablo, ustedes como nosotros, 2000 años después, debemos de seguir recibiendo la palabra en medio de tremenda tribulación. No se va a acabar. Al contrario, todo tiende al deterioro, todo tiende a la corrupción, todo tiende a la destrucción. ¿Cuándo piensas que va a haber paz mundial? Eso es una tontería, perdón de la palabra, esto es de verdad. Quienes piensan en la paz mundial, eso es una tontería. No va a existir. Y si son tan ilusos es porque no conocen la verdad que está establecida en la palabra de Dios y donde se nos enseña que los últimos tiempos, a los cuales yo no tengo duda que somos la generación que los está viviendo, se va a ir todo dificultando. Ojo, no te digo esto para que tengas miedo, todo lo contrario, sino que vivamos de una forma sólida y contundente en el Evangelio. Para que podamos nosotros seguir sobre las pisadas de Jesucristo y no importando lo que pase, nosotros hallemos paz en el Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que cuando nosotros veamos todas estas señales de que el fin se acerca, dice, levanten su cara, levanten la frente, levanten vuestros rostros, pues vuestra redención está cerca. ¡Wow! Eso es una maravilla. No es nada más de que ahí ya vienen todos los problemas y ya. No, tenemos que nosotros sentirnos erguidos, orgullosos, porque el Señor viene ya. Nuestra redención está cerca. No debemos de tener temor de lo que va a suceder. Y qué gran ejemplo nos da la iglesia de Tesalónica. En medio de gran tribulación, como podemos estar tú y yo en este momento, debemos de seguir confiando en el Señor. Debemos de seguir reforzando nuestra fe, fortaleciéndola, sabiendo que lo que pasa en tu vida y en mi vida, sí o sí es permitido por la soberanía de Dios. Dios lo está permitiendo por algo. Dios está obrando algo que a lo mejor nosotros no alcanzamos a ver en este momento, pero que va a llegar el momento en que voltemos atrás y diga, Señor, tenías razón, por algo tuve que pasar por esta dificultad, por esta tribulación, quizá yo nunca me la busqué, quizá yo no la provoqué, porque otra cosa también es lo que nosotros buscamos por nuestras acciones. Y las consecuencias que podemos tener. Dios nos va a perdonar con un genuino arrepentimiento de absolutamente todo, pero la cosecha se tiene que levantar. Y si te dijera ahora que además la gran tribulación nos tiene que poner un gozo en el corazón. Y conocemos, como dice la Escritura, gócense en medio de las tribulaciones. Y esto dices, ¿cómo puede ser posible?
Déjame decirte algo. ¿Cómo termina el versículo 6? Voy a leer todo el 6 para entrar en contexto. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Te habías puesto a leer esta última parte? ¿Quién estaba gozoso de la gran tribulación y de cómo se recibe la palabra? ¿Quién estaba gozoso? ¿Chencho? ¿Petrita? ¿Feldespato? ¿Rosamunda? No, el Espíritu Santo. Pablo dice: estoy tan feliz con ustedes de que hayan recibido la palabra incluso cuando tenían graves problemas. Y dice, la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Aquí no dice que en el Espíritu o en el Espíritu Santo, dice del Espíritu Santo. Lo mismo que hubiera podido decir con gozo de Dios, con gozo de Cristo, con gozo del Espíritu Santo. Se goza. Si tú no crees que Dios sonríe, si tú crees que tú no puedes tocar el corazón de Dios y sacarle una sonrisa, hacerlo feliz, hacer que se goce, estás equivocado. Porque cada cosa que nosotros podamos hacer de acuerdo a su propósito y a su voluntad, que glorifique su nombre, llena de gozo al Señor. No solo Él nos da gozo a nosotros, nosotros también podemos llenar de gozo al Señor. Dice, con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba gozoso de que tú, de que yo, de que los tesalonicenses, la iglesia de Éfeso, todas las iglesias, todo el mundo, cuando recibe la palabra del Señor, no importando si es un buen día o estás en medio de una gran tribulación, cuando la recibimos, la anidamos en nuestro corazón y hace florecer nuestro espíritu, el Espíritu Santo se goza. Y yo te pregunto, ¿no te gustaría sacarle una sonrisa al Espíritu Santo? Que Cristo estuviera sonriendo porque en este momento, a pesar de lo que estás pasando, le puedes decir, Señor, yo te amo, yo tengo fe en ti, yo creo en ti, no importando lo que los demás me digan, yo creo en una vida espiritual porque tu palabra es vida y es espíritu y me da vida en mi espíritu. Y eso hace que la gran tribulación a mí no me llene de angustia, ni de miedo, ni de temor, sino por una vida en el Espíritu y con gozo en el Espíritu también, puedo orar a ti, Padre, y tú me responderás. Y hemos hablado muchas veces que decimos, y primero Dios, y que Dios te bendiga, y Dios es bueno, etcétera, pero ¿cuántas veces verdaderamente lo vivimos? Lo vivimos. ¿Cuántas veces de nuestra boca, no por obligación ni por conocimiento de que podemos hacerlo, sino por convicción espiritual, en medio de gran tribulación decimos, gracias Dios por este problema? Voy a ser muy duro con lo que voy a decir, pero ¿cuántas veces podremos llegar a decir, gracias Dios por la muerte de mis padres, por la muerte de mi madre? Gracias Dios porque en este momento tú sabes qué es la situación que está aconteciendo en mi vida, en mi trabajo. Tú tienes el control, Señor. Gracias porque lo estás permitiendo. No sé qué va a suceder, pero dice tu palabra que tus planes son de paz para mí. A veces no lo hacemos. Y si lo hacemos, a veces no lo creemos. Y tan sencillo, si no lo creemos, nosotros no podemos vivificar nuestro espíritu. Cuando nosotros no vivificamos nuestro espíritu, no podemos traer gloria al nombre de Jesucristo. Dice la palabra, acompáñame por favor a Filipenses en el capítulo 1. Ahí atrasito. Versículos 29 y 30. Quiero que pongas mucha atención a esta reflexión. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, está hablando el apóstol Pablo, y ahora oís que hay en mí. Vámonos despacito. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Te pregunto, ¿qué es lo que a nosotros se nos concede? No se nos puede conceder algo que anteriormente no hayamos solicitado, requerido o pedido.
Cuando a nosotros se nos concede algo, tuvo que haber primero una solicitud, un requerimiento. Lo tuvimos que haber pedido primero. ¿Y recuerdas cuando a lo mejor en tu congregación levantaste la mano y le pediste al Señor Jesús que morara en tu corazón? Le pediste al Espíritu Santo que hiciera de tu corazón su morada. Le dijiste a Dios, entra a mi vida. ¿Se lo pedimos? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué hizo Él? Nos lo concedió. No por méritos nuestros ni nada. Algún día hablaremos también de las obras. No es por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Es por gracia y misericordia que Él empieza a morar en nosotros y nos convierte en el templo del Espíritu Santo. Todos estamos de acuerdo. Se nos concedió. Pero ve lo que dice aquí. A vosotros os es concedido, es decir, se nos concede después de haber solicitado a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, se nos concedió tener la capacidad espiritual de creer en el Hijo de Dios, porque dice la Escritura que es el Espíritu Santo de Dios que le da convencimiento a nuestro propio espíritu de que somos sus hijos. Se nos dio y se nos concedió el poder creer en Él. Dice, sino también que padezcáis por Él. Se nos concedió. Pero yo no pedí padecer. ¿Por qué se me concede si yo no lo solicité, yo no lo requerí, yo no lo pedí? No, es que no es la rosa con todo y espinas, mi chavo. Esto es completo o nada. No podemos del Señor solo aceptar lo bueno, decía Job. Habré de negar, habré de rechazar también lo que es adverso a mi vida. Si está bajo su voluntad y soberanía que eso acontezca, entonces tiene que ser algo que traiga gloria a su nombre y por supuesto beneficio a mi vida espiritual. Se nos concedió padecer por el nombre de Jesucristo. Se nos concedió. No solamente fue el poder creer, el poder estirar la mano por las bendiciones, por las promesas que encontramos en su maravillosa y hermosa palabra. También fue el padecer. ¿Por qué? Porque el Señor así trabaja. Te dije en el inicio y orando, el Señor a quien ama, dice la Escritura, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y no porque sea un padre iracundo o como un rencoroso, gruñón, enojón y que quiera azotarnos nada más para desquitar coraje de quién sabe qué cuántas estrellas no, le salieron chuecas o quién sabe cuántas galaxias le salieron medio feas. No, estoy diciendo algo, es absurdo en Dios. Dios es amor. Pero no implica que por ser amor no exista la disciplina en nuestra vida. Sin la disciplina en nuestra vida nosotros estaríamos desbalagados por todos lados. Ahora no hablemos del mundo espiritual. Estaríamos caminando derechito a la condenación eterna. ¡Qué miedo! Y para las personas que quizás están viendo esta enseñanza y que tú digas, estas son fantasías, estas son tonterías, hablar de Dios es el peor cáncer, como Nietzsche alguna vez lo dijo, es el cáncer de la sociedad, la religión, la espiritualidad. Déjame decirte que no es verdad. Y si me permites darte un poco de razón, te quiero poner a reflexionar en algo. Si todo esto que nos enseña la palabra de Dios y que todas las personas luchamos porque tú lo comprendas y se anide en tu espíritu y lo haga florecer y llegues a los pies de Jesucristo, si todo esto en un suponiendo resultara ser falso, no pasa absolutamente nada. Pero si todo es verdad, como lo asegura la palabra de Dios, tienes un serio problema. Un muy serio problema. Yo sé a dónde voy a ir después de morir. Dice Romanos 8:18, un poquito atrás también. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo, la iglesia de Tesalónica no había leído la carta que Pablo también había escrito a la iglesia en Roma. Y ellos no necesitaron entender Romanos 8:18 para decir que la tribulación que tienen ahora no se compara con la gloria que ha de venir después. Ellos ya lo sabían. Y por eso el Espíritu Santo estaba gozoso, había gozo del Espíritu cuando recibieron la palabra en medio de gran tribulación.
porque sabían que eso que estaban pasando era insignificante comparado con las bendiciones, con la gloria que se habría de manifestar en la vida de todos los que habrían de ser salvos. Aquí estamos de paso. La vida es hermosa, sí. La vida es maravillosa. Duela como duela. Maravillosa. Pero esto es un instante. Es un abrir y cerrar de ojos comparado con todo lo que nos espera. Y todo lo bueno de este lugar en la eternidad va a ser maravilloso. Todo lo maravilloso en este lugar en la eternidad va a ser completamente fantástico. Y todo lo fantástico en esta vida en la eternidad va a ser completamente perfecto, glorioso, majestuoso. Palabras faltan para describir todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y Romanos 8:18 nos dice, tranquilos, no pasa nada. No pienses en lo que está sucediendo ahorita, sino piensa y pon tu mirada en lo que sucederá después. Porque esto no es nada comparado con la gloria que nos espera. Y esto es maravilloso. Y debemos de ser conscientes de que la aflicción y la gran tribulación que puede haber en nuestras vidas no es un pecado. No es algo de lo cual nosotros nos tengamos que avergonzar. Claro, si eso es una consecuencia de algo que hicimos mal, de algo que fue quizá muy extremadamente malo, quiero decirte, en Cristo hay perdón. En la sangre de Jesucristo, el peor de los pecados puede ser completamente borrado cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente. No cuando nos llenamos de remordimiento, sino cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos dice, la super regaste. Regaste el tepache y lo hiciste muy mal. ¿Cómo fue posible que hicieras eso? Y entonces en el Espíritu nosotros empezamos a sentir algo que no puede ser diferente a solamente voltear al cielo y decirle, Dios, perdóname. Tengo un genuino arrepentimiento. Hemos platicado, el arrepentimiento es una cuestión 100% espiritual. El remordimiento es carnal. Es completamente mundano, secular. Eso afecta a nuestra carne, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, deseos, sensaciones. Pero el espíritu, eso solamente es a través de un genuino arrepentimiento. Metanoia, del griego metanoia, cambiar de dirección, cambiar de pensamiento, 180 grados, buscar y luchar, no repetir una vez más aquello que nos ha hecho constreñir el espíritu, sentirnos tan mal. Y a través de un genuino arrepentimiento nosotros hallamos perdón. Y no es malo sentirnos a veces así tan abatidos. Acompáñame al Evangelio de Mateo. Te decía hace un momento que el varón perfecto, Jesucristo mismo, nos da una enseñanza hace 2000 años que sigue siendo vigente. Mateo 26, versículos 36 al 38. Te pongo en contexto, Jesús con algunos de los apóstoles, y el versículo 36 de Mateo 26 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Se apartó a orar, busca tu lugar de oración, apártate de ruidos, de distracciones, de celular, de todo y de todos. Busca tu lugar para apartarte y orar a Dios, haz tu cuarto de guerra. Y dice el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesucristo, el Hijo de Dios, el León de Judá, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ojo, recordemos que cuando hablamos de Jesucristo siempre habrá una dualidad. Jesucristo 100% Dios y Jesucristo 100% hombre. Dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesucristo diciendo estas palabras. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo estaba, dice,
triste hasta la muerte. Su alma estaba triste, estaba angustiado en gran manera. Y le dice a Dios, porque Cristo sabía lo que había de padecer. Recordemos que en Getsemaní viene el arresto, vienen los juicios del Señor, vienen los azotes, los insultos, los golpes, la humillación, la crucifixión, la muerte. Sabía cómo iba a doler, iba a padecer por todo eso. Él estaba entristecido, él sí estaba en gran tribulación. Dice la Escritura que nosotros no hemos resistido hasta la muerte, hasta la sangre, perdón, y la muerte y muerte de cruz. El doctor Armando alguna vez dio un ejemplo de una persona que se acercó y que decía, ya no puedo más, y que le dijo, extiéndeme tus manos. ¿Para qué? Extiéndeme las manos, y se las extendió y le dijo, ¿dónde están los hoyos? ¿Dónde está atravesado tu costado? ¿Dónde está la corona de espinos para que digas que no puedes más? Para que nosotros digamos que no podemos más. ¿Cómo nos atrevemos? Siempre vamos a poder porque ahora nosotros estamos en Cristo. Y Jesús sabía todo lo que había de padecer y le dice, Dios, ¿no hay otra forma de salvar a toda esta bola de pecadores? No puedes pasar de mí este martirio, este sufrimiento, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. No importaba qué estaba sucediendo, no importa lo que estés pasando en tu vida, ni los recuerdos, ni lo que estés en este momento, y escúchalo, preventivo, ni lo que vaya a suceder. Puedes orar al Padre por decirle, sácame de esto, quítame de esto, pero el Señor te va a decir, yo te voy a enseñar a vencerlo. Y tenemos que ser maduros en el espíritu y ser hombres y mujeres guerreros y valientes y decirle que no se haga mi voluntad. Yo quiero eso, pero que se haga mejor la tuya. Si he de atravesar por eso, yo sé que tú me sostienes. Si no hay manera de que esto lo pueda arreglar, Señor, es tu soberanía, es tu voluntad, yo la acepto. Eso fue alguien valiente y me puedes decir, sí, ¿dónde está el gozo de Jesús en esto? Porque me estás diciendo que ellos, en medio de gran tribulación, el espíritu estaba gozoso. Y Pablo me dice que nos gocemos en las tribulaciones. ¿Crees que Cristo no estaba gozoso en esto? Híjole, te voy a dar un versículo que a mí me voló la cabeza cuando lo entendí. El Padre a mí me hizo comprenderlo hace unos 8 años quizá. Acompáñame por favor a la carta a los Hebreos. Vamos para adelante ahora. En el capítulo 12, versículo 2. Te leo desde el 1 para entrar en contexto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ojo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te lo voy a repetir, por si no lo pescaste. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo, en medio de su angustia, en medio de la tristeza hasta la muerte de su alma, en medio de la soledad, de que ni los apóstoles ni sus discípulos pudieron orar una hora con él, en medio de todo ese sufrimiento, en medio de todo lo que padeció, en medio de estar colgado en la cruz, dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Jesús sabía que iba a salvar lo que más amaba, que era a ti y a mí. Y eso lo llenó de gozo. Si su rostro hubiera tenido forma, estoy seguro que él hubiera podido sonreír cuando todo se consumó y salvó a la humanidad. Dice el libro de Isaías que su rostro no tenía forma, no tuvo huesos ni dientes rotos, porque esa es una profecía, pero su rostro era irreconocible de todos los golpes y todo lo que sufrió. Y dice que él tenía gozo puesto delante de él. Porque cuando por amor hacemos las cosas y lo conseguimos, no podemos más que sentir felicidad, sentir gozo, sentir amor. Porque gracias a Dios podemos conseguir lo que luchamos por hacer por aquellos a quienes amamos.
Juan 16:33 nos dice, a palabras de Jesucristo, que tengamos siempre ánimo, que hay cosas que Cristo nos ha hablado para que nosotros tengamos paz, porque en el mundo siempre tendremos aflicción, pero que confiemos, Él ya ha vencido al mundo. Y Dios nos necesita a ti y a mí, independientemente de la tribulación en la que estemos pasando, dándole toda la gloria y toda la honra, porque Él, a pesar de cómo estemos, sigue siendo merecedor de lo mejor de nosotros. Y quiero terminar en Isaías, en el capítulo 35. Y dice así el versículo 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que viene vuestro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué gran promesa. Pero recuerdas cuando se nos concedió padecer. Aquellos a quienes se nos concedió padecer y padecemos, nos da una orden el Señor. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles y ser nosotros los que les digamos a los de corazón apocado que se esfuercen, que no teman y que sean valientes. Ese es el privilegio del Evangelio. Que a pesar de lo que nosotros podamos tener, tengamos esa pasión por llevar las almas a Cristo. Que nosotros y nuestros problemas no son lo que importa. Lo que importa es el Señor. Y que nos ha enseñado que el mismo Jesucristo, colgado de un madero, tenía gozo. Y que nosotros en medio de la tribulación y la aflicción, como nos enseña el versículo 6 y 7 del primer capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses, hagamos que el Señor tenga gozo. Porque recibimos, caminamos y continuamos en el Evangelio, aún en gran tribulación. Esforzaos, esfuerza, fortalece tus manos cansadas, afirma tus rodillas endebles. Sé tú, seamos nosotros quienes les digamos a los que están tan afligidos, a los cautivos por el demonio, por el diablo y por el reino de las tinieblas, que se esfuercen, que sean valientes, que viene el Señor a traernos retribución, como solo Él puede darlo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que nos llena de tanta esperanza, de tanta fortaleza, de tanta valentía. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que se compadece en nuestras aflicciones, que no te son indiferentes, que las comprende por completo. Gracias, Señor, por el tesoro de tu palabra que nos llena de fortaleza, de esfuerzo, Señor, que nos instruye, Dios, que nos levanta para poder seguir adelante. Nosotros sin ti, Señor, nada somos, Padre. Pero tú, Señor, sin nosotros sigues siendo Dios. Y eres nuestro Dios ahora, Padre. Nosotros tus hijos. Y sabemos que siempre estás para acobijarnos, Señor. Para darnos una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza, de exhortación también, Dios. Gracias, Señor, por las tribulaciones. Gracias, Señor, por la adversidad, porque es donde tú obras. Gracias, Dios, por la aflicción, porque es cuando más claro podemos ver el rostro de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a continuar a cada uno de los que estamos aquí. Dios, ayúdanos a seguir adelante conociéndote en lo profundo, en la sabiduría que hay en cada letra de tu palabra, porque sabemos, Señor, en algún momento te veremos cara a cara y queremos conocerte lo más profundo posible, porque te amamos, Señor. Te damos tantas gracias. Permite que tengamos una noche excelente, Dios, llena de bendiciones de tu parte. Te adoramos, Señor, te bendecimos y en tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Y bueno, pues siendo las 9 en punto, nos dio tiempo perfecto de este maravilloso tema. Pues los espero la siguiente semana con el episodio 9, que también va a estar muy interesante. Sé que Dios tiene también palabras increíbles para cada uno de nosotros. Nos vemos el siguiente lunes a las 8 de la noche en Facebook Live, en Instagram Live, a las 10 de la noche en estreno este mismo mensaje por YouTube.
Les pido que compartan. Les recuerdo también que estamos ya en colaboración con YouVersion para que busquen ahí los planes de estudio bíblico que estamos subiendo gracias al Señor y su misericordia, que nos ha dado gracia y poder compartir el Evangelio. En unas cuantas semanas, yo creo que a lo mejor 3 semanas, hay más de 1,500 personas ya inscritas en los planes de un servidor. Esto para la gloria y honra de nuestro Señor, que su nombre sea el glorificado. Así que te invito también a compartirlo para que puedas estudiar junto con todos nosotros la palabra de Dios de una forma sistemática. Y bueno, si quieres los links también de YouVersion, ahí escríbenme un mensaje en el Messenger y con gusto te los hago llegar. Y bueno, pues que Dios les bendiga a todos ustedes, que tengan una muy feliz noche. Cenen rico, no cenen pesado. Acuérdense que la sandía de noche cae muy mal, pero unos tacos al pastor siempre caen muy bien. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Ahora tengo que saber cómo se finaliza el video. ¿Alguien me puede escribir? Hola. No sé cómo detener el video en Instagram. ¿O nada más lo cierro? ¡Amor!